Estás escuchando El Pasacalles con María José Acevedo. Bien, pues dejamos a nuestros Pablo y Marcos, campeones del Concurso Nacional de Danza, y seguimos con más disciplinas artísticas. Hablamos de literatura y hablamos de segundas personas. Este es el título del último libro del escritor Félix Chacón, que se presenta esta tarde. Una presentación que correrá a cargo de Juan Carlos Pantoja en la librería Hoja Blanca de Toledo a las 8 de la tarde. Y quedan, pues nada, 2 horas y media, como aquel que dice. Y 2 horas y media antes de esta presentación, el autor nos atiende en directo. Félix Chacón, buenas tardes. Buenas tardes, María José. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Aquí un poco nervioso. Siempre te pones un poco nervioso antes de las presentaciones, pero bueno, supongo que será algo entre amigos y que luego no habrá nervios. Esa era la primera pregunta obligada, por otra parte, si había nervios, pero bueno, hay que decir que este es tu tercer libro, ¿verdad? Narrativo. Narrativo. Luego hablaremos de poemas, sí. Tengo 2 libros de poemas más, sí. Pero vamos, narrativo sí, porque bueno, se puede sumar a 2 novelas que tengo anteriormente. Uh-huh. Bueno, la diferencia de esta última obra con las 2 anteriores es que tú lo decías antes, 2 novelas, y esta es una colección de relatos. Sí, una colección de relatos, aunque roza lo que es el sentido de la novela, ajá, porque no es una colección de relatos que se haya formado con una serie de relatos escritos un poco cada uno de su padre y de su madre, uh-huh, y que los haya agrupado en un libro, sino que parte de una idea conceptual. Entonces los relatos están juntos en una colección porque todos responden a una serie de inquietudes y al mismo estilo literario, ¿no? Entonces yo creo que es un libro, podemos decir, una colección de relatos conceptual. ¿Cuántos relatos, Félix, tiene el libro? Son 12. 12. Y creo, por lo poco que yo no he tenido en mis manos el libro, todavía no he podido ojearlo, pero lo compraré. Espero hacértelo llegar pronto. Y lo que sí que he podido leer, lo poco que he podido leer de documentación de tu obra, es que estos 12 relatos están como hilvanados, están como enhebrados por un personaje, ¿no? Que es el propio narrador. Cuéntame esto. Es un poquito difícil de contar porque es un poco técnico, me refiero literariamente, ¿no? Sí. No quiero tampoco aburrir a la audiencia. Yo diría que para el lector va a ser una especie de experiencia literaria porque están escritos en segunda persona. La segunda persona literaria sumerge mucho al lector y lo hace sentir como si fuera él el protagonista de la historia, ¿no? Claro. Entonces la experiencia que va a sentir puede ser bastante, ¿cómo diría yo? Diferente, distinta, sugerente, no lo sé. Entonces, la cuestión es que no he hecho, no sé cómo decírtelo. El narrador en segunda persona suele ser un narrador muy ligado al personaje. Ajá. Pero en mi caso, el narrador, la conciencia, una especie de conciencia, podemos llamar, un pepito grillo, sí, pues tiene vida como aparte del personaje. Entonces se crea ahí una dualidad entre
el protagonista, ¿vale? Y el narrador, que viene a ser al final como un narrador especial, una segunda persona especial, que funciona como una tercera. No sé si la audiencia lo va a entender bien, porque... Yo creo que si no se entiende a la perfección sí se puede intuir, pero es como que nos pones un caramelito nos dejas con la miel en los labios, por lo tanto hay que comprar ese libro segundas personas, hay que leerlo y hay que, pues descubrir todo esto que nos está contando el autor, Félix Chacón. 12 relatos en los que, como vemos, y muy en contra de lo que se pueda pensar, Félix, sobre todo cuando se habla de relatos, y lo decías tú al principio, uno no se pone a escribir nada más que por las buenas y venga uno, otro y otro y otro. En esta obra concreta las cosas están muy bien pensadas y todo tiene un porqué, ¿no? Sí, es decir, la verdad es que empecé, como casi todas las cosas que uno empieza, pues empecé por azar, y la verdad es que escribí un relato que me gustó mucho el resultado, cómo había quedado, y eso me hizo pensar que podía hacer un segundo relato en la misma línea, y ese segundo relato me llevó a pensar que podía hacer un tercer relato en la misma línea. Yo creo que a la altura del tercero ya sí sabía yo que estaba haciendo algo grande, algo con dimensión de libro, y es ahí ya cuando empecé a pensar mucho mejor la estructura del libro y a darle una forma ya integral para que se convirtiera con el paso del tiempo en lo que soy, que es una colección cerrada. Una colección cerrada que habla de segundas personas. Claro, es un título pues por una parte ambigua, por otra parte evocador, por otra parte desde luego no te deja indiferente. Cuando tú escuchas segundas personas empiezas a pensar. Y esas segundas personas, ¿quiénes son esas segundas personas? ¿Son personas reales? ¿Son personas imaginarias? ¿Existen de verdad? ¿Te gustaría que existieran? ¿Son necesarias que existan? No me gustaría que existieran, pero existen. No, yo soy un escritor realista. Y los escritores realistas intentamos escribir cosas verosímiles y que reflejan la realidad. Además, yo suelo escribir siempre sobre el momento en el que vivo, ¿no? Es decir, 4 años arriba, 4 años abajo. Quiero decir que nunca me suelo desplazar mucho en el tiempo ni escribir sobre otras épocas. Intento reflejar mi realidad. Pero es cierto que en este caso, pues he buscado unos personajes que, como he dicho ya otras veces, pues son personajes que me dan miedo, me dan pena o me dan asco, ¿no? Entonces son unos personajes que nos van a despertar unos sentimientos muy fuertes, ¿no? Algunas veces también de pena, de conmiseración, de condescendencia, ¿no? Es decir, no todos los personajes son negativos, algunos pues son víctimas, hay algunos que son verdugos y otros que son víctimas. No sé si el libro es una suerte también de exorcismo, ¿no? De querer arrojar esto todo fuera de mí, ¿no? Y echarlo fuera para darle una salida, ¿no? Pero realmente está inspirado algunos de ellos, de hecho muchos de ellos te dirían que están inspirados en hechos reales. O sea, el lector leyendo segundas personas podría reconocer, si no situaciones las mismas en las que tú piensas, sí situaciones paralelas, ¿no? Situaciones, pues decías tú que es del día a día, por tanto, todos conocemos o todos nos hemos encontrado o todos podemos ser en algún momento esos personajes, o víctimas o verdugos, ¿no? Claro, mira, por ponerte un ejemplo y que la gente lo puede entender mejor, pues podríamos decir, por ejemplo, la violencia de género, ¿no? Uno de los relatos se centra exclusivamente en el tema de la violencia de género, ¿no? Evidentemente no está inspirado en ningún caso real. Quizá he mezclado ahí 2 o 3 casos que yo conocía. Y en esos 2 o 3 casos pues he creado un Frankenstein que viene a responder a la idea oscura, turbia, sórdida que yo quería transmitir sobre ese tema, ¿no? Entonces, evidentemente la gente cuando se acerque a ese relato, pues le va a sonar mucho el tema del que se está hablando, ¿no? Va a sentir, va a experimentar sentimientos, ¿no? sobre ese tema en concreto y lo va a vincular a su realidad. Eso es un poco lo que siempre pretendemos los escritores realistas, ¿no? Que la gente encuentre en nuestros libros no evasión como en los de fantasía, sino más bien identificación y a lo mejor también algo de reflexión. Hablabas tú antes de un personaje que nos suena a todos, que es Pepito Grillo, y tan necesario, ¿no? Yo así lo pienso, por lo menos. Todos tenemos que tener un Pepito Grillo que nos diga, oye, que por aquí vas mal, oye, que aquí te estás equivocando, oye,
o ser nosotros también a veces pepitos grillos de otras personas. ¿Hay pepitos grillos en esas segundas personas? ¿Tienen pepitos grillos todos? Sí, el pepito grillo es el que te he dicho. Bueno, es verdad que me decías que era es el narrador. Sí, el narrador. Lo que pasa es que es un pepito grillo un poquito capullete, lo único. Ya. Bueno, pero es un poco, pero también severo, ¿no? Algunas veces con los personajes, ¿no? Para bien o para mal. Algunas veces es un pepito grillo extraño, ¿no? Que algunas veces se hace cómplice y otras veces se hace rival. Depende, claro, de la historia que esté contando, ¿no? Él adopta una pose o adopta otra. O da a entender que probablemente todo el mundo, como dices tú, tenga un pepito grillo, pero hasta qué punto cierta gente no tiene un pepito grillo borracho o un pepito grillo que lo tiene sobornado para que le diga lo que él quiere escuchar, ¿no? Uh-huh. Entonces un poco puede ir por ahí, ¿vale? Yo creo que todos tenemos una conciencia, pero a lo mejor algunos la tienen amordazada para que no les diga aquellas cosas que no quieren escuchar. Claro, es que para mí el concepto que tengo yo de pepito grillo es el que me hace a mí ponerme en mi sitio y darme cuenta, bueno, pues de por dónde voy mal, ¿no? Y por lo menos luego ya es una cuestión de, yo creo que es una cuestión de una decisión personal, ¿no? El que cada uno, pues oye, afronte una situación y apechugue con la decisión que él tome, pero por lo menos esa figura de tener a alguien próximo que te diga, oye, que te ponga ese toque, te haga ese toque de atención, a mí me parece fundamental. A pesar de que, como tú muy bien dices, estamos quizá en una época en la que lo que nos gusta pues es el halago, es la congratulación y es la complacencia y dejamos atrás a esa gente que podemos tener cerca, ¿no? A esos amigos, a esos pepitos grillos que nos dicen, oye, eso no nos gusta, pero en el fondo sabemos que yo creo que son necesarios a todas luces. Claro, y si tú piensas, por ejemplo, ya en personas perversas, ¿no? Imagínate, por ejemplo, un asesino o yo que sé, un maltratador, pongamos que esas personas también tienen su propio pepito grillo, pero una de dos, o les funciona mal o está tan perturbado como ellos, ¿no? Entonces, un poco por ahí sería la idea que quiere transmitir el libro, ¿no? Uh-huh. Que tienen en la cabeza esa gente, ¿no? Es decir, ¿qué tiene en la cabeza, ¿no? Como aquella película, ¿cómo se llamaba aquella película en la que se metían dentro de la cabeza de John Malkovich, ¿no? Sí. Entonces, pues un poco la invitación es a entrar dentro de la cabeza de una serie de personajes que muchas veces nos van a desagradar, otras veces, ya digo, nos van a inspirar cierta compasión o cierta condescendencia. Pero leyendo este libro, ¿los podemos llegar a entender? No creo que puedas llegar a... Yo no he pretendido que nadie entienda nada. Yo hay ciertas cosas que no entiendo. Simplemente lo que puedes llegar a entender a lo mejor es que pues hay gente que puede estar muy trastornada, ¿vale? Pero no significa que tengan razón. Lo único que te puede llevar a la reflexión de... yo creo que la única, si alguien me dice, bueno, ¿y qué conclusión sacarías? Bueno, pues no sé, si yo me acercara a la mayoría de los personajes, a la mayoría, no a todos, a la mayoría de los personajes de este libro y me los encontrara en la vida real, yo correría para el otro lado, ¿no? Es decir, que es difícil cambiar a la gente que está mal, ¿no? Lo único que puedes hacer es... poner tierra de por medio. Y la última pregunta, Félix, que vamos mal de tiempo y tú te tienes que preparar para esa presentación. ¿Es más fácil escribir sobre cosas, sobre personajes de este tipo? ¿O para el escritor también es mucho más fácil escribir sobre personajes afables, buenos, solidarios? Bueno, yo es que no creo que haya una norma para los escritores. Para mí sí. A ver, para mí también en este libro pues he potenciado algo que se me daba bien, ¿no? Es decir, a mí siempre me decían en mis anteriores trabajos pues que se me daba muy bien crear personajes perversos y moralmente pérfidos, ¿no? Uh-huh. Entonces, de alguna forma he dicho, bueno, pues si esto se me da bien, vamos a ello. Vamos a seguir trabajándolo, ¿no? Entonces, de alguna forma, yo creo que he abundado en una facilidad que yo tengo, que eso no significa que no me cueste mucho esfuerzo, pero una cierta facilidad que yo tengo para, yo que soy una bellísima persona, todo hay que decirlo, en meterme en la cabeza de un montón de personajes así un poco perturbados, ¿no? Bueno, pues ahí está, Segundas Personas, tercer y último libro de Félix Chacón, aparte de sus poemarios, de sus libros de poesía, que se presenta esta tarde en la librería Ojal Blanca de Toledo a partir de las 8, ¿no?
A las 8 de la tarde. A las 8 perfecto. de la tarde, así que una hora estupenda. Si aún no tienen ustedes pensado qué hacer cuando salgan de trabajar o cuando salgan por ahí, pues ya lo saben, pues una paradita en la librería Hoja Blanca y bueno, pues yo creo que se van a decir cosas muy interesantes, tanto por parte del autor Félix Pantoja como Félix Chacón, como por parte de quien presenta, que es Juan Carlos Pantoja. Mucha suerte con este trabajo y enhorabuena, porque yo siempre digo, Félix, que cuando se habla de que un libro sale a la calle es un feliz alumbramiento y es una buenísima noticia. Así que lo dicho, mucha suerte. Muchas gracias, María José. Hasta luego, que todo Hasta vaya luego. bien.